por un tema de, literalmente, falta de saber quién era yo, qué quería yo, dónde estaba yo en medio de el mundo donde yo me había dedicado a darle gusto a todos menos a mí. ¿Cómo te diste cuenta que estabas pasando por un episodio de ansiedad? Que yo esté pensando que lo mejor sería morirme. ¿Cómo se relaciona mucho ese autoconcepto con lo que nos está pasando a nivel interno? Normalmente cuando una persona quiere un cambio de imagen, lo que quiere es un cambio de vida. Somos un montón de historias dentro de la misma persona. Que una persona con estilo es realmente una persona que es capaz de juntar varios universos del vestuario. Pero hoy en día la transformación no es porque según tu tipo de cuerpo ponte eso, es ¿para qué? ¿Por qué? De finalmente que vos sepas si sos primavera, otoño o invierno, no es para cerrarte, es para conocerte. Cada vez que le dices no a alguien te estás diciendo sí a ti. ¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder acompañarlos. Nueva temporada, nuevas historias, nuevos invitados. Bienvenidos. Yo no sé cómo voy a hacer para contarles toda la información que tengo, pero Conversaciones sin Guión inicia nueva temporada. Ustedes pueden creer, esta es la 5ª temporada. Estamos a un mes de cumplir 2 años. Y yo tengo demasiada gratitud, no solamente con ustedes, esta comunidad que hemos creado con tanto amor y que cada 8 días esperan un nuevo episodio para inspirarse, sino también con cada una de las personas que se ha sentado a mi lado para contarme su historia, para mostrar su vulnerabilidad y cumplir el propósito más grande que tiene este podcast, y es inspirar a través de las historias. Darnos cuenta que, aunque a veces pensamos que nuestra historia no es valiosa, cada una es importante. Y que cuando nos damos el permiso de contarla, no sabemos a qué personas vamos a impactar. Entonces, esta 5ª temporada es precisamente para elevar aún más ese propósito, para llegar a más personas y, por supuesto, para entregarles lo mejor de nosotros a ustedes. Tenemos sorpresas. ¡Ay! Estoy temblando. Tuvo que pasar todo este tiempo. ¿Cuántos son en meses? Casi 2 años. 23 meses. Pues sí, casi dos, sí. 23 meses para que llegara algo que yo había esperado siempre, que el proyecto siempre lo había esperado, y era tener un aliado. Siento que no se demoró mucho, llegó en el momento perfecto, porque si algo le pedía siempre a Dios era que fuera un aliado que estuviera en pro del propósito, de contar historias, de inspirar, de llevar bienestar, y todo esto conlleva también al cuidado de la salud mental. Y ha llegado a Conversaciones sin Guión Celia, la plataforma número 1 en Latinoamérica para el cuidado de la salud mental y el bienestar. Y este primer episodio es junto a ellos, así que Celia, bienvenidos a esta familia. Estamos felices de hacer este episodio, Conversaciones sin Guión, por Celia. Ahora sí, estoy demasiado. Y bueno, después de tantas noticias importantes y de tanta gratitud, les voy a presentar nuestra primera invitada de la 5ª temporada de Conversaciones sin Guión. Ella es Icona Tatiana, así es, así le digo, así la conocemos en redes sociales. Una mujer que a través de la autoimagen día a día nos muestra una forma de conocernos, de conciliar con lo que somos, de aceptarnos y elevar esas características que nos hacen únicas, no solamente a través del vestuario, sino también de la autoestima, del autocuidado. Entonces, nada, Tati, gracias por estar aquí. Mira, estoy, vea, temblando, con Yo tengo las manos escalofrío, frías. de todo. Qué rico tenerte aquí. Gracias por la invitación. Me hace muy feliz y me honra muchísimo estar aquí en Conversaciones sin Guión y hoy, además, celebrando 5ª temporada, todas las noticias que diste para empezar, así que me siento muy, muy, muy feliz de acompañarte. Tati, eres diseñadora. De profesión, sí. Además, tienes todo el tema del estilismo, editora de moda, todo un recorrido a través de la moda que inició con un proceso aún más profundo, y es el autoconocimiento, mirar hacia adentro. ¿Qué pasaba con esa Tati que se quería descubrir, pero que cuando se miraba al espejo no se encontraba?
Para empezar, yo siempre he sido una amante fascinada de la moda, del estilo, de la belleza, de todo lo que es como bonito desde que era chiquita. Finalmente por eso estudié moda, maestría en styling, bueno, todo este tipo de recorridos, porque siempre ha sido como una pasión para mí lo que es bonito, o sea, un atardecer, unas flores, el hecho de uno sentirse súper bien. Sin embargo, llegó un punto, hace más o menos unos 6, 7 años, en mi carrera profesional, ya trabajando como asesora de imagen, haciendo trabajos con marcas, con empresas, donde yo decía, a esto le falta algo. Aquí hay un vacío. El vacío empezó por mí. Realmente era un vacío donde yo me sentía, entre comillas, como una mala profesional. Yo decía, lo que yo hago no sirve. Porque cuando yo hacía la asesoría de imagen a una persona o le daba ciertos tips de estilo, como que se supone que son desde lo que se aprende en asesoría de imagen, siempre, uno, yo sentía que quedaba algo faltando, y dos, lo otro que me pasaba era que al tiempo esa persona volvía a mí, fuera porque había trabajado conmigo o incluso con otras personas que son wow, absolutamente, a decirme, mira, lo que me enseñaron o lo que me dijeron que tenía que hacer según mi estilo, según mi cuerpo, no sé qué, yo no fui capaz de seguir con eso. Eso no se sostuvo en el tiempo, eso no cuadraba conmigo. Y en ese punto yo decía, entonces esto no sirve. Y el cuestionamiento no era solo como a lo que yo hacía no sirve, sino a mí como persona. En medio de esa búsqueda y después de, digamos, como saberme todas las reglas, porque literalmente, es más, mi primer, creo que taller, cuando abrí un taller así propio, que yo dije voy a dictar un taller por mi cuenta y no algo que una marca me pidiera, se llamaba Reglas para romper las reglas. Literal me las sabía todas, o sea, pregúntenmela y lo logramos. Era como, si a esto le falta algo, ¿qué vamos a hacer? Entonces en esa búsqueda empecé a recordar esa niña o esa adolescente que siempre tenía la misma pregunta, que era, ¿por qué la gente se viste como se viste? Y nunca esa pregunta ha sido por criticar o por decir se vistió feo, se vistió bonito. Siempre había como un fondo de decir, ¿por qué esa persona tomó esa lección y no otra? ¿Por qué esa lección que tomó la potencia y la hace ver maravillosa, o esa lección hace que se vea mal o ella misma se sienta mal con esa lección? Porque uno elegiría algo que lo hace sentir mal, sabiendo que nadie se quiere sentir mal, digamos desde la parte consciente. Entonces esa pregunta siempre me rondaba, y volviendo a esa pregunta, empecé a buscar mucho más allá, desde la parte, por ejemplo, de la psicología, etcétera, etcétera, y entré a hacer cursos y cosas desde el tema, digamos, estudios en psicología de la imagen, una certificación en coaching de imagen y poder personal, donde adicional a los estudios implicó proceso propio y estaba adicional pasando por esa propia crisis mía. Entonces, todo eso, digamos, como que se juntó como en una bomba, y empecé yo a ver frente al espejo como mis propias sombras. Para mí el espejo siempre ha sido como un portal, una puerta, y el espejo lo único que hizo fue literalmente mostrarme a través de lo que yo conocía, que era esto, la ropa, la imagen, digamos el lenguaje que para mí era fácil, qué estaba pasando conmigo. Fue la puerta de entrada, como digo yo, al interior, y para mí era totalmente válido, porque creo que conectar con eso que tenemos dentro, con ese autoconocimiento, incluso desde el tema de salud mental, en ese momento, en ese tiempo, digamos, también tuve una crisis donde tuve que ir, me dijeron tienes una crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Estuve, digamos, como te vamos a sacar de la crisis, y estuve medicada solamente como 3 meses mientras como pasaba la crisis, pero finalmente tuve que ir y pedir ayuda. Entonces, ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿qué era lo que sentías cuando te mirabas al espejo? que yo no podía ser yo, que yo había estado toda mi vida disponible para los demás, menos para mí. Todo O el sea, tiempo. me he visto para que me vean bien. Sí. Okay. Entonces yo salía, por ejemplo, plan con las amigas, y me ponía el vestido. Yo amo los vestidos, entonces me ponía el vestido, y mis vestidos divinos todos, porque pues a mi closet lleno de cosas hermosas, pues obvio, sí me sabía toda la receta. Y yo llegaba a la casa y era el estómago inflamado, yo sintiéndome mal,
como si me hubieran drenado la energía, y me miraba al espejo cuando llegaba con el vestido más divino del mundo y yo decía, quiero botar esta cosa a la basura, es que no me la aguanto. O sea, era como un desespero, como una incomodidad, y era el espejo todo el tiempo. Yo digo que es el espejo, obviamente era todo, pero yo lo veía en el espejo mostrándome el no más, no más, no más, no más, ¿quién sos vos? Entonces, obviamente, dentro de todos esos temas que uno habla de salud mental, y en mi caso, que yo entré a través de la imagen, fue como poderme dar cuenta y poderme dar permiso de aprender a poner límites, a darme espacio para mí, a dejar de estar siempre disponible para los demás, a reconocerme. Ahí entra el tema del autoconocimiento, y eso fue lo que pasó conmigo, y por eso digo yo que la imagen fue la puerta de entrada para mí. Ese momento fue un momento de crisis, incluso de pareja, donde empezó mi crisis de pareja, que luego terminó pues en la separación que fue hace un tiempo, etcétera. Pero digamos que ahí se empezó como a revolver todo por un tema de literalmente falta de saber quién era yo, qué quería yo, dónde estaba yo en medio de el mundo donde yo me había dedicado a darle gusto a todos menos a mí. Ahorita hablábamos también afuera de que cada uno encuentra sus propias herramientas, ¿cierto? Para salvarse. Y yo quiero que hablemos de cómo se relaciona mucho ese autoconcepto con lo que nos está pasando a nivel interno, ¿cierto? Porque entonces hablamos y muchas personas que de pronto no compartan nuestra pasión con la moda dirán, pero ella cómo así que con el vestuario no se sentía bien, pero entonces el autoestima, pero entonces la autoimagen, ¿cómo compaginan esos dos mundos ahí? Bueno, aquí voy a hablar, digamos, un poquitico, voy a dar dos cosas como más técnicas para que lo entendamos, y después vuelvo como a mí. Lo primero es, en medio de todo esto, y hoy en día con todos los avances, digamos, en temas de salud mental, de neurociencia, etcétera, han podido darse cuenta que realmente nuestro inconsciente piensa en imágenes o retiene la información en imágenes. Y adicional, la imagen, estoy hablando de cualquier imagen que nosotros vemos, desde cuando miramos por la ventana hasta la ropa que nos ponemos, hasta la decoración de la casa, contiene información porque es un lenguaje, y es un lenguaje que hemos construido y se va nutriendo todo el tiempo socialmente. Entonces, por eso para algunas personas ciertos colores significan unas cosas, en ciertas sociedades otras. Y todo eso es un lenguaje simbólico, que es como, digamos, entiende el inconsciente, que no nos lo enseñaron literalmente, pero que lo vivimos a diario. Entonces, entrar en esa imagen para mí era muy fácil porque digamos que mi expertise estaba en el lenguaje simbólico de la imagen, y cuando yo puedo a través de la imagen en el espejo ver eso que no me gustaba. Yo me acuerdo que esos vestidos específicos que hoy en día me estoy reconciliando con ellos, pero ya desde otro punto, pero en ese momento los quería botar, eran puros vestidos de flores, que además en ese momento estaban como súper de moda y eran hermosos, porque te voy a decir, divinos, y yo amo los vestidos de flores, pero llegaba un punto en que yo me vestía de esa mujer completamente complaciente, y yo lo estaba viendo a través del lenguaje de esos vestidos en tonos pastelitos, florecitas, como que veía ahí esa propia complacencia de darle gusto a los demás y ser lo que los demás querían. Entonces simplemente la imagen lo que estaba haciendo era contarme esa historia, porque finalmente la imagen habla, las texturas, las formas, los colores, por ese lenguaje simbólico que hemos construido todos como sociedad, o sea, nadie está exento de eso. Por eso las señales de tránsito, unas son amarillas y otras son rojas, porque entendemos que las unas son de ojo, pon atención, y las otras son de peligro. Y eso, por eso los restaurantes eligen ciertos colores para, digamos, como su decoración, por eso las marcas eligen ciertos colores para sus logos, porque todo eso comunica. Entonces, es esa comunicación, digamos, en la que yo, digamos, era de alguna manera como experta, o llevaba toda mi vida estudiándola por el diseño, por lo que sea, que fue la que pudo darme la información que para mí antes no había sido posible obtener, porque era muy intangible, y a mí me encantan las cosas como prácticas y tangibles, y que yo pueda experimentar tanto adentro como afuera de forma como como yo me voy a dar cuenta que esto sí funciona. En ese proceso de autoconocimiento, ¿cómo te diste cuenta que estabas pasando por un episodio de ansiedad? Me di cuenta que estaba pasando por era ansiedad y depresión, pero lo más impresionante era el tema como de la ansiedad, porque primero me habían robado el computador un día por fuera, luego al tiempo en la casa donde yo vivía, como que un día dije, ve, porque falta una luz, era una luz de esas como de pared altas,
como de iluminación secundaria, digamos, y yo dije, tan raro, ¿será que se dañó como el bombillo? Era uno de esos como bombillos así largos. Y me subo a mirar y no había bombillo, y la única persona que había entrado hace un par de meses era un trabajador, entonces también, y después empezamos a buscar y se habían robado varias cosas, entonces era como que, y yo empecé a sentirme súper insegura en mi propia casa, súper insegura en mi propia vida, súper insegura en mi propia piel, y yo decía, Dios mío, va a pasar algo. En ese momento entonces tenía mis 2 perritos, y el perrito se levantaba a medianoche, era una casa con jardín, entonces los perritos siempre, yo toda la vida he dormido con las ventanas abiertas o con algo abierto porque a mí me gusta que entre el aire, no me gusta estar encerrada, y el jardín siempre estaba un poquito abierto para que el perrito si quisiera o la perrita si querían salir a medianoche pues salieran y hicieran pipí o lo que fuera. Y cuando el perrito, mi perro que se llamaba Maní o la Chiqui se paraban a medianoche a bajar al jardín, a mí me da una angustia. Yo decía, pucha, les va a pasar algo. Yo me tenía que parar a medianoche para ir a verlos, hacer pipí y yo quedarme tranquila que el perro estaba bien. Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Esto está muy raro, esto está muy extraño. Yo, muy ansioso. Estoy muy ansioso, y yo he sido una mujer normalmente tranquila, también he sido una mujer normalmente optimista, y yo decía, pucha, me quiero morir, no quiero nada, no sé, o sea, lo único que me preocupa es qué pasaría con mis perros. Y yo decía, esto es muy raro, yo no soy esta persona, si yo nunca he sido así, yo tengo algo. Todo el mundo me decía, no, eso es no sé qué, eso es que te está pasando algo. Hasta que yo dije, no, Ilgana, me está pasando algo. No, a mí nunca me ha dado miedo averiguar qué es lo que está pasando. Si tengo que ir, ¿quién me da el contacto de un psiquiatra, de un psicólogo, algo, por favor? Me acuerdo que pregunté, y todo el mundo me decía, pero Tatiana, no importa lo que haya que hacer. Fui, efectivamente me dijeron, sí, estás pasando por un episodio complicado de ansiedad. Por lo que le conté en ese momento como al médico, me dijo, parece que no es una cosa como recurrente, no es que seas una persona ansiosa, sino que parece que tenés como muchas cosas acumuladas. O sea, en ese momento, Tati, tú te hacías ese montón de preguntas como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo estos miedos? ¿Por qué tengo esas preocupaciones? Pero no sabías qué era. No sabía qué era. Yo no tenía ni idea qué era, pero yo decía, esto es muy extraño, porque me siento muy rara y me siento como muy desconectada de la vida. Y a mí me parece delicioso estar aquí. Y yo decía, no, esto es muy raro. Que yo esté pensando en por qué, que lo mejor sería morirme y que obviamente nunca iba a hacer nada, pero yo decía, lo único que me preocupa es qué va a pasar con mis perros. O sea, yo decía, esto, ¿qué me está pasando? Que uno dice, de alguna manera puede decir como, me pucha, tengo un problema. O sea, entonces, como te digo, como nunca ha sido un tema en mi vida de si tengo un problema voy y busco ayuda, obviamente ni familia ni nada por el estilo, pues como que a esta qué le pasa, y en ese momento todavía, digamos que cada día está más abierto el tema y eso me parece maravilloso que cualquier persona pueda pedir ayuda, pero en ese momento me miraron como, bueno, si quieres ir, anda, pues, pero era como, ¿Estás bien? ¿estás bien? O sea, primero lo hablaste como En ese momento con mi pareja, pero sí. No entendían. Sí, y con mis amigas eran como, bueno, pero era como, de pronto está como, pues como está exagerando. O sea, la cara era como, bueno, listo, lo que necesitas hacer, pero yo creo que estás exagerando. Esa era como la sensación. Finalmente fui, efectivamente, como te digo, el doctor me dijo, te voy a mandar esto, son solo 3 meses porque creo, realmente va a ser un mes para poderte sacar de ahí y después es el desmonte para que todo como vuelva a la normalidad, porque yo creería que realmente no es un tema recurrente, sino que es un episodio y hay que salir de ahí. Y finalmente, después de eso, ya fue hacer ejercicio terapia. Y con todas las otras cosas, bueno, exacto, terapia desde la parte psicológica y volver al tema del autocuidado otra vez. Me encanta. Entonces, dedícate tiempo para vos. Si estás durmiendo bien, si estás descansando, si estás haciendo suficiente ejercicio, y suficiente ejercicio no es 30 horas en el gimnasio, es por lo menos estás caminando 20 minutos al día. Si te estás dando tiempo para vos, con vos. Por ejemplo, yo soy una fanática de todo lo que es el skincare y cuidarse, entonces hoy en día, por ejemplo, por la mañana es como yo me demoro 1 hora arreglándome, y no porque me demore 1 hora, es porque me lo disfruto, porque para mí echarme cada cosita, la crema, la no sé qué, y es mi momento conmigo, mi momento de conexión. Yo digo que yo soy una mujer súper consentida, y pues si uno quiere que lo consientan, el primero que se tiene que consentir es uno, como dicen por ahí. Entonces también para mí ese es como mi consentimiento, mi momento para mí. Muchas personas me decían, pero ay, es que no te va a presar arreglarme. No, pero no porque lo haga desde un punto de, es que tengo que estar perfecta. Hoy en día ya no lo hago desde ahí, lo hago por el gusto de darme el placer de estar conmigo.
si un día no me quiero maquillar, no me maquillo, si un día no lo hago por eso, pero sí lo hago hoy como de esa conexión conmigo, desde los sentidos, desde ese placer y ese disfrute. Me encanta todo lo que me dices, pero hay algo que conectó mucho conmigo y es volver a mí. Y lo quiero retomar, Tati, porque me he dado cuenta que eso es mucho, es casi siempre la respuesta para todo. Volver a uno. Cuando estás pasando una crisis, una separación, un problema financiero, tal vez dudas o alguna dificultad familiar, es volver a uno. Yo digo, es muy fácil volver a uno cuando uno ya tiene unas herramientas. Así. Es decir, te voy a hablar de las mías. De mi caso, yo ya sé que el día que yo no me quiero levantar, me tengo que levantar. Y voy, hago ejercicio, me hago el desayuno delicioso, hablo con alguna amiga, descanso bien, escribo, me escucho un podcast. Son las herramientas que a mí me funcionan, ¿cierto? Es un poco más complejo cuando esas herramientas las empezamos a construir, ¿cierto? Y las empezamos a identificar, porque uno le dice a una persona que de pronto está perdida en su vida, no sabe qué hacer, como no, vuelve a ti, o sea, conéctate otra vez ¿Cómo? con lo que te gusta. Y hay personas que nos dicen, es que ahorita mismo no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer. Hay otras personas que ayer precisamente en TikTok me salía alguien que decía, tengo tantas posibilidades que no sé cuál tomar y me siento súper mal por eso. Y hay muchas personas que desde afuera dirán como, pues, tenés todo para hacerlo, pero yo entiendo que es de reorganizarse internamente. Y entonces, hablando un poquito precisamente de Celia, nuestro gran aliado para este episodio, es que ellos, además de tener profesionales en salud mental, en su plataforma tienen diferentes actividades en las que te puedes dar cuenta cómo está tu salud mental. Me encanta. Ejemplo, hay un test de salud mental en el que te puedes hacer todas esas preguntas, esas dudas, ¿por qué estoy sintiendo eso? No sé, hace 2 días que me siento anímicamente mal, llevo varios días sin hablar, sin socializar, sin salir de mi casa, y que muchas veces decimos, pero ¿por qué me está pasando a mí? Y afuera no encontramos el apoyo. Pues en esta plataforma lo podemos hacer. Me parece básico, necesario. Por lo que te digo, gracias a Dios, hoy cada vez es más fácil ese tema. Pero para quienes, por la razón que sea, no lo tengan tan disponible por sus entornos, sea familiares, sociales, de trabajo, lo que sea, creo que es una herramienta que puede hacer la diferencia, porque no te sentís solo. Porque en esos momentos donde estás en esa crisis, creo que una de las sensaciones más fuertes es sentirse súper solo de esto solo me está pasando a mí, a nadie más le pasa. Entonces uno ve que el mundo sigue, que las redes sociales siguen, que todo el mundo publica cosas, y uno dice, y yo sintiéndome de esta manera, debe ser que yo estoy mal, yo tengo algo malo, pero no de me está pasando algo, sino el problema soy yo. Entonces se siente muchísima soledad, así que esto me parece maravilloso que hoy en día y a través de Celia, que es una gran plataforma, se pueda tomar esa opción para empezar a darse cuenta qué está pasando y sobre todo poder llegar a tomar una solución. Bueno, y además que no deja de ser íntimo, porque yo sé que el primer paso de pronto para un cambio es uno contar, como, hey, me está pasando eso, pero muchas veces no somos capaces de elevar esa voz, de buscar esa ayuda. Y bueno, ahora tenemos nuestros celulares donde fácilmente podemos descargar una aplicación, escribir y buscar esa ayuda que necesitamos. Me encanta, me encanta. Siento que funciona perfectamente. Y aquí, ¿sabes qué? Se me ocurre otra cosa que puede también servir de ayuda para esas personas que normalmente escuchan aquí el podcast, todas estas conversaciones sin guión, que además se habla de moda, se habla de estilo, etcétera, etcétera. Y es algo que no solamente es una frase que alguna vez escuché por ahí, sino que lo he podido comprobar en mis talleres, después de este cambio y esto que viví yo misma, en las mentorías que hago personalizadas, y es normalmente cuando una persona quiere un cambio de imagen, lo que quiere es un cambio de vida. ¡Wow! Me encanta. Y lo que necesita a través de la imagen realmente es que afuera se empiece a ver lo que está dentro. Después de ese proceso en el que buscaste ayuda, volviste a ti,
¿Encontraste ese cambio? Encontré ese cambio, encontré muchas cosas divertidas además y creo que lo primero que pasó fue algo que también ahorita hablábamos y es me di permiso. Me di permiso de ser yo y que dijeran lo que fuera y que no me importara. Ya no desde el que en mi caso, por ejemplo, ha sido al contrario. Normalmente a la gente le dicen, ay, arréglate un poquito, vení vos, ¿por qué no? No sé qué, tal cosa. En mi caso siempre ha sido lo contrario. ¿Para dónde va a estar arreglada? Me decía la gente muchas veces y yo decía, pero me sentía incómoda. Una amiga que me quiere mucho, que igual siempre lo ha dicho con amor, me decía, es que vos siempre pareces como una princesa. Y ella siempre me lo decía con amor, pero había, digamos, como otras personas que no me lo decían así, sino más como si se sintieran confrontadas por el hecho de que yo estuviera siempre como así. Y hoy en día es como, yo estoy así porque a mí me encanta estar así, porque lo disfruto. Y al que no le guste y prefiere estar de otra manera, que lo esté. Eso simplemente, así como a mí me puede incomodar otra cosa, eso simplemente lo que hace, que yo amo mucho, por eso amo, vuelvo y juega, el espejo, es como ese tema de la ley del espejo que dicen por ahí, que es lo que me molesta en el otro, realmente lo tengo en mí. Y no es porque si el otro es una persona mala clase, es porque yo sea mala clase. No, es porque me está mostrando algo ahí que yo en mí no he podido manejar, integrar, que me incomoda de alguna manera. Entonces, en ese tema, desde la imagen y desde darme permiso de ser yo, y esto es lo que hay, ha sido mi forma de rebeldía, que para muchas personas dirá, pues, pero es que siempre estás organizada, no sé qué, pero en mi mundo sí es una rebeldía, en un mundo, sobre todo viniendo de una familia donde todo era práctico, organizado, donde yo decía yo quiero eso y me decían ¿para qué tan caro? Eso ¿para qué? Funciona lo mismo si es así, ¿usted por qué quiere el más bonito si funciona más bonito? Pues si funcionan igual los dos, y yo ¿por qué no? Y es el hecho también hoy en día desde la parte como no solo emocional, sino más espiritual, entender que la belleza también hace parte como de la espiritualidad, del disfrute, o sea, que hay más disfrutable y espectacular que sentarse a ver un atardecer y que hay más espiritual que eso porque eso te pone en el aquí y ahora mientras esperas que caiga el sol. Entonces, es coger esa belleza o esa estética, o en el caso del estilo, disfrutarte el estar frente al espejo o ponerte esas cosas que te hacen sentir muy bien y que reflejan quién sos por tu gusto, por lo que vos sos y no por el que dirán, que hay más espiritual que eso. Incluso ya entrando en teoría, dentro de algo que se llaman las necesidades humanas, las pirámides de necesidades humanas, donde obviamente está la nutrición y van escalando, hay una que es la necesidad de estética o belleza y está dentro de las necesidades de trascendencia. Por eso las personas cuando uno ve estos súper grandes speakers en el mundo, de un momento a otro los ve como con un atuendo, un estilo muy específico, cada uno como en su puesto. ¿Por qué? Porque después de todo eso yo quiero que no solamente ese mensaje que yo tengo que dar llegue, sino que se vea, que se viva, que se encarne. Y la forma más fácil de encarnar eso es con la ropa que me pongo todos los días. A mí la ropa me encanta porque es literalmente una herramienta que tengo ahí, para lo que quiera, para sentirme bien o para no, para sentirme cómoda o para sentirme una princesa, para hoy sentirme súper sexy o mañana sentirme súper ejecutiva, así estructurada, porque es que tengo que ir a hacer algo como entonces ahí hay un montón de posibilidades en ese lenguaje. Y de intención. Solamente como ahí por curiosidad, ¿te han vuelto desde que lo interiorizaste y dices, esta soy yo, soy Tatiana, si me he visto, es lo que me gusta? ¿Te han vuelto a decir algo porque vas muy arreglada? Me lo han vuelto a decir, pero ya no me importa. Ya no te traspasa. Ya digo yo, pues claro, si yo soy una princesa, es la respuesta. Muy bien, me encanta. Te lo quería preguntar porque me imagino que cada vez es menos. Sí, cada vez es menos porque ya la gente, yo creo que también, sobre todo la gente cercana, que es como de quien, yo creo que la gente cercana es como esas personas que tienen el poder también como de o clavarte ese puñal cuando te dicen algo que te duele como en el intestino o hacer que te sientas súper bien, claro, porque son personas que llevas en el corazón. Entonces cuando alguien cercano ya me lo dice es como, pues claro, si yo soy una princesa, o sea. Te lo digo porque pasa mucho que cuando uno ya se hace cargo de lo que uno es, lo acepta, lo quiere mostrar al mundo con esa luz única que cada uno tiene, como que cada vez más esas inseguridades, primero son menos para uno y segundo, ya el mundo no las ve tanto, empiezan como de algún modo a desaparecer.
Sabes que me parece súper lindo con lo que estás diciendo. Para mí, aparte del disfrute que es el estilo, ya desde la parte como psicológica, desde el tema de psicología de la imagen, hay un tema y es cómo integro esas partes de mí, porque yo muchas veces, y lo entendí también, no solo por lo que estudié, sino por mí, y es, nosotros no somos una sola parte, hay una parte de nosotros que necesita, digamos, como ser más consentida, por decir en mi caso, hay una parte de nosotros que es más impulsiva, hay una parte de nosotros, y somos un montón de historias dentro de la misma persona, que le podemos decir partes. Y cuando yo intento esconder una parte, ¿qué quiere decir? Que nadie se dé cuenta que yo soy súper emocional, entonces vivo vestida de negro, súper rígida, para que nadie se me acerque, pero por dentro soy un dulce, y entonces no entiendo por qué la gente dice que yo soy súper cerrada si yo soy súper querida. Solo cuando me conocen se dan cuenta que soy súper querida, pero la imagen de entrada es un muro. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo me permito ser tanto esa persona o esa parte de mí que es dura y esa parte blandita? Entonces, si lo traemos a la parte del lenguaje de la imagen, ¿qué pasa si yo me pongo esa falda súper sutil y delicada, de pronto en una seda, con un blazer súper estructurado, con una chaqueta? Entonces estoy poniendo estructura pero suavidad, porque yo soy ambas cosas. Y entonces empiezo a jugar con mis partes y a validar en ese espejo todo lo que yo soy, porque yo no tengo partes malas, pero nos han hecho creer, en este caso estoy poniendo el ejemplo de ser blandito está mal, entonces nos han hecho creer que está mal, y yo toda la vida entonces me he visto para mostrar una imagen súper dura y profesional, porque me dijeron que ser vulnerable está mal, o ser emocional está mal, o algo por el estilo, y no. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿qué pasa si integro mis partes? Y haciendo este ejercicio de, yo digo que por ahora, digo que viven por lo menos 4 o 5 Tatianas dentro de mí. Y la primera vez que dije, bueno, voy a hacer caso y voy a decir, me voy a poner de esto tal cosa. O sea, de este tipo de Tatiana, me voy a poner esto. Cada una escoge una parte de mí. Y ese día ni siquiera estaba maquillada. A mí que me encanta pues salir como súper organizada, y ese día no. Me acuerdo que salí y me fui para un centro comercial aquí en Medellín y me encontré con un amigo, pero de esos que X, y él me miraba y me decía, estás tan bonita. Yo estaba, o sea, literalmente sí, estaba vestida con cada una de esas partes que elegí para que representaran esas partes de mí, pero ese día ni me había arreglado, tenía el pelo desordenado, o sea, y yo le decía así, y yo, ¿pero qué tengo? Y me decía, no sé, estás diferente, estás como tan vos, así me dijo. Yo dije, wow, ¿qué es eso? O sea, esta persona fue como cuando uno dice que le llega un mensaje de la vida, de Dios, del universo, y me dijo, sí, y así te ves hermosa. Entonces fue como empezar a darme cuenta de, claro, es que dentro de mí hay una mujer que le encanta lo sexy. Entonces yo un día decidí que mis zapatos siempre iban a ser sexy. Y dentro de mí también hay una mujer súper dulce, súper amable, súper romántica, que era la que yo tenía súper potenciada, que vivía para los demás, pero entonces necesitaba controlar a esta mujer para que pudieran salir las otras. Entonces esta mujer se sigue haciendo ondita, se sigue echando el perfume que le encanta de rosas, se sigue poniendo colores pasteles muchísimas veces, pero entonces ya no es flores, rosas, no sé qué, esto, ondas y todo a ese nivel, sino cómo regulo eso con otras partes de mí. Entonces también está esta mujer que es súper estructurada, también está esta mujer, como digo yo, que es medio gitana y entonces se cuelga. Medio brujita. Medio bruja y se cuelga absolutamente toda, que ese es otro tema, el medio bruja, que además digo que ha sido todo un proceso de volver a mí, que nunca terminamos, porque creo yo que vamos siendo, como dice Nilda, que es maravillosa, pero ha ido saliendo. Entonces primero fue permitirme ser estas otras mujeres, y poco a poco ha ido saliendo también el lado más bruja, como dicen mis amigas, y al final, pues como digo yo, me sacaron ellas del closet de la brujería, y entonces entró como ese otro tema que me ha gustado como herramienta simplemente también simbólica, que es el tema de la astrología, que también hoy dentro del tema del estilo lo utilizo para que una persona que le cueste entender que sí tiene todo el potencial adentro, que tiene una energía y una belleza maravillosa, pueda verla en sí misma, porque como estamos tan acostumbrados a mirar para afuera y no para adentro, entonces por eso nos comparamos, por eso pensamos que no tenemos estilo, por eso pensamos que no sabemos combinar, porque no nos hemos dado permiso de darnos cuenta que hay ahí. Entonces a través, por ejemplo, de esa herramienta que es esa carta natal, que muchas veces la uso, lo que hago es mostrarte cómo se ve dentro de la simbología de la imagen ese arquetipo, para que elijas desde ahí que puedes escoger, incluyendo todas tus partes.
compartimos varias cosas tú y yo. La primera, signo zodiacal. Sí, por supuesto. Somos Virgo, Ambas. las dos. Lo segundo, nuestra pasión por la moda. Y otra cosita que me enteré ahorita, y es el amor que tenemos por España, ¿cierto? Sí, por supuesto. Madrid. Hablando del estilo, tú estabas hablando la integración de varias partes. Y si nos vamos a la teoría, dice que una persona con estilo es realmente una persona que es capaz de juntar varios universos del vestuario. Me encanta porque tú lo has sabido hacer desde la identidad. Más allá de decir, esto es boho chic, esto es urbano, esto es clásico, lo voy a unir, es como, ¿quién es Tatiana, cierto? Entonces es, claro, esa diseñadora, pero también esa persona más familiar, un poquito más cercana, la parte brujita. Y en ese sentido, hablemos entonces de la astrología y cómo es una herramienta también para integrar todas nuestras partes. Bueno, yo, vuelvo y te digo, esto es literalmente como la salida del closet, porque incluso desde hace poco es que vengo como publicándolo un poco más, entonces literalmente. Adelante. Desde siempre me ha gustado, la he estudiado desde que tengo como 15 años, concursos, nunca como una certificación formal porque no pretendía usarla para nada, pero hice varios cursos, leía libros, investigaba, siempre para mí, para entender cosas, como te digo, a mí me encantan las cosas simbólicas y me encanta relacionar las cosas, darle sentido a algo, y no porque quiera echarle la culpa a los planetas, sino porque quiero entender cuál es esa, como digo yo, esa energía potencial que hay ahí. ¿Para qué? Para ver si la tomo o la dejo. Entonces, también, viniendo de una mamá absolutamente exploradora desde la parte espiritual, un papá súper práctico, pero con un tema, y es que mi papá siempre ha sido como expansivo. Entonces, desde que estábamos chiquitos, siempre nos decía, miren las estrellas, tenía un telescopio, nos sacaba por la noche a mirar y nos decía, ese es Marte, ese es no sé qué. Entonces, el amor por las estrellas ha estado en mí de toda la vida. Y creo yo que de alguna manera yo junté esas dos cosas y por ahí me fui con la astrología, ¿cierto? Juntando a mis papás, creo yo creo que fue como mi niña interior queriendo volver a juntar a sus papás después de la separación, y creo que esa fue la manera que esta niña en medio de su situación encontró. Y la he estudiado toda mi vida. Y luego pasa que un día estaba incluso en una sesión con una cliente y estábamos hablando de integrar esas partes, y a ella le costaba, y ella decía, pero ¿cómo así? Y entonces si yo le decía, ¿cómo te vestirías si te vistieras de todas tus partes? Y me decía, ¿cómo así? No, me pondría antes unos blue jeans, unos tenis y una camiseta. Y yo le decía, eso es solamente una parte, la parte más relajada de ti. ¿Y qué pasa con la parte ejecutiva? Entonces me decía, entonces no, me pondría el traje, la no sé qué y los tacones. Y yo le decía, eso es ser completamente. Y esta persona le costaba entender que era todas las partes al mismo tiempo, que no tenía que elegir ser solo una, que podía ser todas, porque finalmente todas eran su identidad. En este caso estábamos trabajando desde los roles. Entonces, en medio de todo eso, yo le dije, mira, ¿te molesta si miramos algo? Y me dice, ¿qué? Y yo, ¿te choca la astrología? Y me dijo, no me importa. Y yo, vení, dame tus datos. Yo miro aquí tu carta natal. Entonces cogí, saqué la carta natal de esta persona, se la puse al frente y le dije, mira, lo que quiero que entiendas es que tu parte más relajada viene siendo más o menos como lo que sería, ya no me acuerdo pues cuál era su carta en este momento, pero por decir algo, tu luna en no sé dónde, tu parte más ejecutiva viene siendo tal cosa, tu parte más esto viene siendo tu Venus tal cosa. Y empezamos a entender un poquito más y ella lo vio como pintado ahí. Y ella me dijo, ahora sí, entonces yo soy todo esto. Y yo le dije, sí, y yo no te estoy pidiendo que inventes, yo te estoy pidiendo que seas todo lo que sos al mismo tiempo, no tenés que elegirlo, sos todo, lo traes, o sea, esa energía te vino, y si quieres decir que te llegó de nacimiento porque esta es tu, digamos, energía porque disponible cuando naciste, pues entendé que la puedes encarnar toda. Tati, pero ¿sabes qué? O sea, estoy pensando un montón de cosas y eso no solo se aplica como a la imagen, al estilo, sino a la vida. ¿Sabes? En estos días yo estaba pensando en que ha sido súper mágico, digamos, en mi proceso, sobre todo en la parte profesional y personal, porque yo también sentía que tenía muchas partes de mí y que no podía integrarlas, ¿sabes? Como que
Lina tiene un podcast, Lina es periodista, es comunicadora, es creadora de contenido y ahora me sale con que le gusta la moda, haceme esa. Entonces yo era como cuestionándome un montón y retomo lo que decías, es que tú puedes ser todas, lo que pasa es que todas hacen que seas tú. Todas componen a Lina. Aplica para todo. Sí, porque si fueras una sola, no serías Lina y todos vamos evolucionando con el tiempo. Total. Entonces, tenés toda la razón. Y claro, cuando uno quiere hacer varias cosas, uno dice, yo estoy mal, entonces empieza. Vamos con ansiedad y salud mental. Sí, Entonces sí. uno dice, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que estoy loca, que volví a cambiar de carrera, que ahora No tenés enfoque. que por este lado, por este lado te dio. Y resulta y acontece que no, porque todo ese crecimiento que estás trayendo por aquí, por aquí, por acá, un día encaja todo junto, como que encaja el rompecabezas. Y mira, estás en un podcast como comunicadora, como periodista, hablando de moda, pero adicionalmente creando contenido y está todo junto. Total. Y está todo junto y puede ser todo junto. Pero es darse ese permiso, es darse permiso a ser completa. Con tu clienta también pasó. Y pasó eso, y después eso fue súper bonito, porque entonces yo a eso le digo, hoy en día, muchas veces yo a una persona, si la veo, digamos, como muy práctica, así, como muy estructurada, yo digo, uy, si le salgo con este tema un poquitico más místico, de pronto le da un ataque. Entonces, digamos que cuando se hacen análisis de estilo y se hace toda la parte de la mentoría para ese tema de autoconocimiento, porque lo que se hace desde el tema, pues como lo hago hoy en día, es utilizar las herramientas de la imagen para el autoconocimiento. Siempre hay una transformación en la imagen, pero hoy en día la transformación no es porque según tu tipo de cuerpo ponte eso, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti hoy en día resaltar tu cadera? ¿Qué significa para ti hoy en día vestirte con estos colores o maquillarte de esta manera? Más allá de si te queda bonito o no, porque según el canon estético es esto o lo otro. Entonces, los análisis de estilo y todo este tipo de cosas, si la persona es muy estructurada, me voy por ese lado, más desde los arquetipos psicoestéticos, que son 7, que es lo que se llama los 7 estilos universales. Pero si veo que la persona está mucho más abierta y quiere entender esto mucho más desde esa parte energética, entonces utilizo la carta natal, y es lo que yo llamo una carta de Venus. Simplemente le puse así porque Venus representa, digamos, el planeta de la belleza, de el amor, el cuidado, las relaciones, digamos, además se representa con un simbolito que es un espejo, que para mí ha sido, digamos, pues como el gran aliado para mí, fue en el espejo donde vi muchas cosas de mí. Entonces por eso lo llamo la carta de Venus, y se hace primero esta carta de Venus donde se trae a tierra como tu energía para que desde la estética la integres, la empieces a encarnar, la empieces a vivir, y luego ya se hace los fondos de armario, las transformaciones, se hace la parte de las sesiones para interiorizar todo esto con el resto de las herramientas de la imagen, que son el color, el cuerpo, pues por supuesto todo el tema de el rostro, etc. Entonces, pero se utilizan para entrar. Yo sé que si no hago esa pregunta, se me van a enojar y yo sé que es un tema súper grande, pero nombremos cada signo y de pronto en una palabra, en una frase, un poquito de cómo es su estilo. Digamos, voy a empezar por mí, que yo ya sé un poquito de eso. Me encanta. Bueno, Cáncer es mi ascendente, entonces soy romántico. Sí, hay mucho romántico ahí. Y soy Virgo, que es mi signo del sol. ¿Del sol? Del sol, y es más clásico. Es mucho más clásico. Mucho más clásico. Es mucho más clásico. Listo. Vamos a empezar entonces desde enero. Entonces, no, empecemos en el orden como va el zodiaco. Ok, que sería ok. primero Aries, que es como el Aries. primer signo del zodiaco. Aries es más o menos marzo, abril, ¿cierto? Aries es arriesgado y directo, lo que yo quiero. Rojo, por ejemplo. Marte, absolutamente. Luego está Tauro, Venus, pero es un Venus sensual. No es el mismo Venus de Libra, es un Venus sensual. Tauro quiere estar cómodo y también se quiere ver muy guau. Los tonos tierra también, como digamos también como Virgo, eso lo comparten porque también es un signo de tierra. Luego está Géminis, que es divertido.
naranjados, amarillos, o ponerle ese toque diferente que uno amarra una cosita o se pone el accesorio extraño o disruptivo del material raro, así, pero como medio juguetón, como medio infantil, o la dualidad, una cosa como cuando uno se Muy pone, Géminis. sí, como un arete, Muy dual. exacto, muy dual, un arete largo, un arete corto, como muy creativo. Okay. Luego está Cáncer, por supuesto, entonces en Cáncer hay mucho romanticismo, pero también hay mucho de sentirse como en casa, entonces es como acogedor, dulce, tonos pasteles, tonos luna, Cáncer es la luna, entonces las perlas, por ejemplo, mi luna en Cáncer. Luego está Leo, la diva, literalmente, dorados, ahí se vale el animal print, pero también entonces ese arquetipo habla mucho de sensualidad y de mírame. Los Leo suelen usar muchos logos a veces. Okay. Eso ni está bien ni está mal, al que le gusta, pero también es un mírame, porque es como el protagonista aquí. Virgo, por supuesto, siempre limpio, organizado. O sea, primero que todo, por favor, impecable. Después de impecable, entonces clásico. Pero primero impecable. Antes de cualquier cosa, por favor, impecable. También en tonos, digamos, como más tierra, pero no tan, digamos, como hacia los verdes que podría ser Tauro, sino más beige, más camel, más así. Y limpio, por favor. Libra es como la princesa, pero la princesa impecable que uno dice, wow, o sea, elegante, sutil, con clase, siempre así, o sea, todo ese arquetipo que uno se imagina de esa mujer que va caminando y como que flota. Esa es Libra, muchos blancos, azules claros, platas, grises, así como, y como ciertas estructuras en el punto exacto. Escorpio es profundidad y sensualidad. Ahí no hay nada que hacer, entonces negros, cueros, pueden haber transparencias, cosas que sean muy contundentes, entonces también todos los estilos medios rebeldes también pueden ir por ese lado más dark de Escorpio. Sagitario, muy gitano, me encanta. Yo tengo varios planetas en Sagitario, vean, aquí colgaditos. Sagitario muy gitano, muy como recolector, unos colores también como en gamas, por ejemplo, como de azules, verdes, morados, pero no vivos, sino como profundos, muy interesantes, pero también sobre todo el tema de esas cosas que se ven como boho chic. Luego está Capricornio, estructura absoluta. Es lo que uno se imagina el súper ejecutivo, así, todo en su puesto, las joyas exactas, todo controlado, organizado, pero que se ven, wow. O sea, yo diría que para mí los signos como más elegantes podrían ser Leo, desde la sensualidad, Libra, como desde esa sofisticación, y Capricornio desde la estructura, porque todos son como así impecables. Entonces, Capricornio hay estructura, entonces ahí, obviamente, todo, el traje, el blazer, listo. Acuario es de los signos divertidos, con Géminis y con Sagitario, esos son para mí los signos divertidos, y Acuario es permitirse ser el rarito, permitirse ser en la parte divertida, disruptiva, extraña, también es el tecnológico, entonces son esas personas que van como a la vanguardia, que se ponen una cosa que uno dice, ¡ah! ¿Qué es esto tan maravilloso? Que probablemente yo no me lo ponga, pero que se ve disruptivo, que es un estilo disruptivo. Desde ahí, desde la estética, podríamos incluir algo. Y Piscis es como una sirena, es místico, es sutil, es suave, es como el mar, también en esos tonos muy azules, verde azules, muchas sedas, muy fluido, y habla mucho como de esa conexión como con la sutileza del alma. Ese sería como el Piscis, ahí nos vamos como con todos más o menos, obviamente cada quien en medio de ese arquetipo pues puede elegir, porque es lo que decíamos ahora, si yo soy esto, con esto, con esto y con esto, pues no me va a complicar con ponerme todo al mismo tiempo, pero ¿qué pasa si los puntos claves, que son el ascendente, que es algo que desde la astrología dicen que hasta que no encarnamos el ascendente no vivimos el sol, entonces como esa imagen con la que vine al mundo, quienes quieran conectar con ese propósito, entonces ese medio cielo, que es la parte, la casa 10, pues la parte como más alta de la carta, los planetas, por ejemplo, que sean relevantes en esa carta, no solo Venus, que es lo que normalmente le dicen a las personas, como vístete como tu Venus, para que te vistas como tu parte más magnética. Sí, está bien, me encanta mi parte más magnética, pero ¿qué pasa si yo necesito mi parte estructurada? ¿Pero qué pasa si yo necesito mi parte como más motivadora y enérgica para poder tomar iniciativa? Porque me cuesta tomar iniciativa, entonces ahí cuál Venus ni que nada, yo necesito es el Marte. Entonces ver
cuáles son y qué pedazos puedo tomar de cada uno. No me voy a vestir completamente de mi Venus, sino que entonces me visto toda del mismo tono como mi ascendente, pero entonces me visto con las uñas diferentes porque tengo el no sé qué en tal parte, pero me pongo, en mi caso, yo tengo los planetas que ustedes quieran en Sagitario, aunque sea Virgo. Entonces aquí muy gitana en mis accesorios, pero entonces lo que les decía, mi luna en Cáncer, entonces las onditas románticas, delicado siempre, y cómo de alguna manera me permito ser todas y las voy integrando para que cuando yo salga a la calle digan, ay, sí se ve muy linda, pero es que cómo estaba, muy Tatiana, Muy tú. muy ella, o sea, Como decíamos al inicio, herramientas hay, cada uno busca e implementa las que les van funcionando, por ¿cierto? supuesto. Esta es una, pero hay un montón que podemos, si se trata de una exploración, que yo no diría del estilo, yo digo que todo son herramientas de autoconocimiento. Para el alma. Sí, al principio, por ejemplo, yo soy muy enganchada ahorita como enseñando tipo de cuerpo, colorimetría, y al principio tenía como que paraba un poquito porque decía, no quiero cerrar las personas, no quiero que piensen que entonces, que porque el rojo no las ilumina, entonces ya no lo puedan usar, y luego dije, ve, finalmente, que vos sepas, si sos primavera, otoño o invierno, no es para cerrarte, es para conocerte, y ya a medida de que tenés ese conocimiento, pues lo vas implementando. Cómo te Como te funcione. funcione. Y mira que, por ejemplo, desde la colorimetría hay un tema súper bonito y es la conexión emocional que hay con el color. Porque el color es el elemento de la imagen más impactante de todos. En cualquier imagen, estoy hablando de la puerta que tenemos allí que tiene una rayita roja, lo que más se ve es ese rojo porque el rojo es el color más impactante, estoy hablando de lo que nos ponemos, estoy hablando de las tiendas cuando hacen el visual merchandising y entonces ponen esos pops de color, esas zonas especiales en las zonas altas para que llamen la atención. El color es el elemento de la imagen que más llama la atención. Desde la colorimetría, adicionalmente, por eso se hace, miren que hay pues como terapias como con temas de color, etcétera, etcétera, que es cromoterapia, porque nos conecta emocionalmente y nos puede ayudar a nivelarnos cuando estamos muy disparados en una emoción, sea la que sea, o nos puede ayudar tanto a bajar como a subir desde el color, porque el color es como la emoción hecha imagen. Entonces, desde la colorimetría hay un tema súper interesante y es, puede que a una persona le digas, sos primavera y te quedan súper bien los tonos pasteles, y esa persona esté tan desconectada de sí misma que diga, pero es que a mí no me gustan los pasteles. Y entonces, no es que tenga que usar pasteles o no, pero es primero cómo me conecto con esa sutileza, esa dulzura, que sí vive en mí, la tengo encarnada, la tengo en mi cuerpo, o sea, por algo tengo el tono que tengo, pero cómo la estoy rechazando, cómo estoy rechazando esa parte más sutil de mí. Porque el color habla de las emociones y esa parte desde la colorimetría no solo nos cuenta qué colores nos quedan bien, sino cómo nos estamos conectando con nosotros y qué tanto sabemos que nos funciona y que no. Y también se los dice una que sabe perfectamente que el verde militar no se lo puede poner y se lo pone porque me encanta, porque para mí el verde militar tiene una connotación absolutamente emocional de protección y como uno se sabe todos los trucos, que eso es lo que uno aprende en la teoría de imagen, uno dice ese día me echo un poquitico más de labial, me pongo los accesorios que me iluminan más y el pelito me lo dejo más organizadito y listo. Ah, sí, se supone que el verde militar no me lo puedo poner, pero igual, porque llega el punto en que es tan importante para mí desde lo emocional, que es como lo asumo. Así como cuando digo, a mí me funciona, volviendo a la primavera, esa sería mi colorimetría, a mí me funciona y me veo muy guau en esos colores así súper sutiles. Cuando yo tengo un matrimonio, o sea, pero es azulito clarito, soy la dueña del rosadito, soy la dueña del amarillo pollito, porque son mis colores. ¿Para qué me sirve saberlo? Para eso, para poder potenciarme, darme ese gusto, pero también conectarme conmigo. Me encanta porque hemos podido integrar, y eso ha sido como mi maestría durante los últimos 2 años, y es integrar lo que parece supuestamente estético o muy alejado con lo interno. Y hay algo que en tu proceso de vida que no hace mucho sucedió y que sé que ha traído otras Tatianas aquí y ha sido el tema de la separación. Me gustaría que nos cuentes de pronto qué partes de esa Tatiana se estaban perdiendo ahí y cuáles empezaste a recuperar con esa decisión. La primera, la bruja, pues. Empecemos por ahí. Yo digo que
en ese sentido yo digo que a mí el universo me habla de maneras tan literales a veces que mejor uno dice, ay, te estás pasando, amigo, te estás pasando. Y por alguna razón que también lo comentábamos antes, yo siempre me consideraba una mujer como muy espiritual, nunca religiosa, pero sí muy espiritual. A mí no me pregunten por qué, pero yo desde que tengo memoria sé que hay algo más allá de mí que me sostiene. Que no sé, y tampoco lo voy a cuestionar, es como que yo sé que hay algo más, eso es lo que yo siento que es como la espiritualidad. Entonces, cuando estuve, pues todo ese tiempo, creo que esa parte de mí como tan conectada como con esa bruja o esa intuición o eso, se tuvo que apagar para yo caber en lo que se esperaba de mí, porque para esta persona, digamos, era algo como que uno dice, Rara. rara. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 7 años estuvimos juntos. Entonces uno decía, uy, bueno, esa por un lado. Por el otro lado, como esta mujer profesional que toma decisiones y que dice, no, ¿qué hubo pues? A mí esto así no me gusta. Porque también en medio de ese darle gusto a los demás, pues por mucho tiempo como que apagué mi voz y lo que yo quería por darle gusto, por el bienestar, por esto, y está bien. Y yo siento que esta persona tenía que llegar y tenía que ser como fue, le agradezco con toda mi alma, porque si no hubiera sido así, probablemente yo no hubiera llegado al punto en el que llegué para poder ver lo que tenía que ver. Entonces, para mí, hoy lo único que tengo es agradecimiento. Lo único que siento es agradecimiento absoluto. Y pues claro, el día que yo dije, no, qué pena. El reto más grande, aprender a decir que no. Y yo decía, Dios mío santo. O sea, yo no sabía decir que no. Y un día dije, y me acuerdo que, por eso digo que las personas son espejos y es maravilloso. Uno de los principales reclamos que yo le hacía a él era, ¿tú por qué a todos me dices que no? Wow. Y él no era que todo me estuviera diciendo que no, es que yo siempre decía que sí, pero nunca me decía que sí a mí, le decía que sí a todo menos a mí. Y yo un día, en medio de toda esta cosa, dije, bueno, si al frente lo que tengo es un no, voy a aprender del maestro. Y se me revolvía el estómago. O sea, era así impresionante. Pero por eso te digo, solo siento agradecimiento por el maestro que me pusieron al frente. Para todo, para lo bueno, para lo no tan chévere, para lo cómodo, para lo incómodo, para lo divertido, para lo triste, para todo. O sea, tenía que ser así. Y sí, aprender a decir que no fue una de las lecciones. Claro, en el instante en que, mira, me ayudas con esto, mira tal cosa, no puedo. Pero claro, ahí empieza, pero ¿por qué? Claro, porque es que cuando nos mostramos de una manera, los demás se conectan con esa parte que estamos mostrando. Y si nosotros no nos mostramos completos, pues los demás, incluso no le permitimos a los demás que se conecten con todo lo que somos. No le permitimos a los demás que se enamoren de nosotros completos, con lo bonito, con lo no tan chévere, con la luz y con la sombra. Entonces, si yo solo te muestro la luz, la complacencia, ¿qué pasa de esta mujer que también tiene sueños, que un día te dice, ni se te ocurra? Entonces, también yo le decía, es que vos no tenés ni idea quién soy yo. Pues, ¿cómo iba a saber si yo tampoco sabía? Yo tampoco tenía ni idea. Ahí estaba el reto. Entonces, muchas partes de Tatiana estaban ahí perdidas y también muchas partes de Tatiana empezaron a decir, pelada, ¿qué hubo pues? Necesito salir, en medio ya como de esa presión de tápalo para que siempre seas la niña perfecta, siempre estés en tu puesto. ¿Y cuál niña perfecta, cuál puesto, ni cuál nada? Tatiana. Entonces, muchas Tatianas volvieron a salir, volvió a salir la bruja, volvió a salir la que le encanta salir a bailar, había dejado de bailar, hoy en día, mejor dicho, plan favorito del mundo, ir a bailar, y si no, pues voy a mis clases de baile, porque para mí eso es como el alma, plan favorito, y esa mujer que volvió a salir, la que tiene 1000 rituales para todo, y estoy hablando desde rituales que la gente diría como místicos o brujería, y también como el ritual de todos los días por la mañana, organizo el vasito que me voy a tomar, con el agua, con no sé qué, con el caldo que me tomo, como esas cositas que son muy de mi día a día, prendo mi velita o prendo mi difusor, como esa ritualista que siempre había vivido como dentro de mí, esa volvió a salir y creo que están saliendo, ahí van saliendo todas de a una, a ver qué termina de pasar en medio de todo esto. Yo no sé si es porque compartimos signos zodiacal, pero yo era aquí pensando y yo decía, me conecto mucho con lo que dices respecto a lo que espero del otro, porque yo no sé si estoy en mi etapa de ser complaciente, creo que no, yo creo que pues estoy más allá, o sea, como que ya no soy tan complaciente, pero sí últimamente
he estado reforzando mucho la idea de estar, comprender, tener paciencia, entender en qué situación está el otro y de la mejor manera brindar mi compañía. Pero hace poco tuve como un detonante en el que pasó algo súper mínimo, en el que no obtuve como la respuesta que quería o que esperaba, que también era acompañamiento, paciencia. Y exploté así, impresionante, como a llorar, a llorar un montón. Y yo sí quiero saber tú cómo empezaste a integrar esa forma de pronto de poner límites para decir, mira, es que desde mi esencia yo soy así, puedo ser amorosa, puedo ser paciente, puedo decirte que sí, puede que no a todo, pero cómo dejar un poquito como, no sé si esperar lo del otro o darte cuenta que tú también mereces recibir esa misma paciencia. Bueno, primero, como con el decir que no, que viene como a todo esto de los límites, lo que más me sirvió es esa frase que dice que cada vez que le dices no a alguien te estás diciendo sí a ti. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar diciendo que no, pero sí que en el instante en que vamos a decir que sí, sea un sí disponible y no un sí por compromiso. ¿Cierto? Eso es como la parte más importante. Te lo dice una mujer que ama ayudar para las que sea, lo más servicial. Mejor dicho, hay que organizar el shower de 30 primas que van a tener bebés, pues adivinen quién organiza los showers. O sea, pero es la felicidad, ¿cierto? Entonces, por un lado es, hazlo desde ahí, y también viene eso otro de lo que dicen mucho, pero yo le digo como la ley de la azafata, que es te pones primero la máscara tú y después se la pones a los demás, y es, si yo no estoy bien, si yo no me estoy cuidando, si yo no estoy llena, ¿yo desde dónde voy a dar? El problema es que cuando damos, que eso fue otra cosa que yo aprendí, reconocí en mí, desde la carencia, doy, para que me reconozcan, y no desde qué rico compartir con vos. Al final uno termina pasando algo que en psicología se llaman facturas emocionales, y es, vení, yo que siempre estoy disponible para vos y entonces el día que yo te pido un favor no podés. Y desde ahí quiero vivir. No, porque eso es carencia. Te estoy pasando una factura. Yo quiero vivir desde la abundancia de darme, de disfrutar la vida. Entonces, cuando entendí eso, es, voy a hacer esto por disponibilidad o por compromiso. Y ahí, en ese punto, es que pude empezar como a equilibrar y a decir, lo puedo hacer. Y así como a veces dijo, no puedo, no te puedo acompañar hoy. Te entiendo, siento mucho, déjame, yo mañana te ayudo, pero en este momento no puedo. Y me ha costado. Al principio me acuerdo que yo hacía así, me clavaba las uñas en las manos, aprendiendo para decir que no. aprendiendo a decir que no. O sea, yo decía, uy. Y luego ya, eso es entrenamiento, años de entrenamiento. Me imagino que en Y medio todavía me cuesta. de la separación o antes de la separación también hubo muchos momentos en los que tú decías como, bueno, aguanto, respiro. Sí, claro. ¿Qué le podemos decir? Tenemos una audiencia que la verdad se conecta mucho con estos temas de las relaciones. Incluso uno de nuestros episodios más exitosos fue con Laura, que es amiga tuya y conectaron full. Y es como que poderle decir a una persona que está pasando por un momento difícil en su relación o tal vez en una ruptura y que de pronto no solo está desde el aguante, sino que no sabe qué camino tomar. Pues, a ver, lo primero que quiero decir es que yo soy, uno, fan del amor, creo profundamente en las relaciones, entonces de mí no van a escuchar como, nunca más quédate sola, no. O sea, como ahí desde el dolor y la herida abierta, eso no, y nunca lo dije, ni siquiera en mis peores momentos de no querer salir de la casa, porque creo que estuve encerrada en la casa después de la separación meses. Mis amigas me decían salir y yo no quiero. Pero lo que sí diría yo es el tema de la disponibilidad. Cuando seguir intentándolo o seguir haciendo la tarea y cuándo vale la pena y cuándo no. Cuando te das cuenta que tú y la otra persona están disponibles. ¿Para qué? Para hacer lo que haya que hacer. Para tomarse el tiempo, el camino, la disposición, literalmente para hacer la tarea, porque las relaciones, ninguna relación es perfecta. Y cuando hay disponibilidad de ambas partes, yo creo que se puede. Cuando es una sola persona remando, ahí no hay nada, ahí es aguante. Y lo otro es elegir desde esto me hace bien o no, y no desde la necesidad, de
Y la necesidad puede ser mucha, desde las personas que dicen tengo la necesidad económica hasta la persona que dice es la necesidad de estar acompañada porque no sé estar sola o porque qué dirán de mí si estoy sola, que es una de las cosas que más horribles se sienten cuando uno se separa. O sea, las cosas que se le pasan a uno por la cabeza son: ya nadie me va a volver a mirar en la vida, nadie me va a querer, yo ya no sirvo para esto, ¿qué van a decir de mí? En esta sociedad donde aparte para las mujeres es complicado porque nos criaron como que con la idea de que no somos válidas si no estamos en pareja. Entonces es como yo no valgo, y todas esas cosas que al principio son tan duras, es quitarlas y decir, bueno, ¿esto es realmente algo que de verdad está aquí o es algo que me contaron y yo soy más que eso? Entonces lo primero es, cualquier persona que esté pasando por esa situación, conéctense consigo mismas. ¿Cómo? Con eso que las conecte. ¿Qué es que les sirve ir a yoga? Pues a yoga. ¿Qué es que les sirve meterse en una clase de cocina? Pues a la clase de cocina. Reconéctense con sus círculos, con sus amigos. Que no, que es que yo me cerré a todos los círculos y ya no tengo amigas porque me dediqué solamente a mi pareja. También pasa mucho. Pues entonces salgamos de la zona de confort y nos inventamos nuevos círculos, donde la mejor forma de nuevos círculos es lo que yo llamo círculos por afinidad. Pues me gusta el yoga, me voy para un retiro de yoga, ya conozco gente. O en mi caso, no sé, yo amo leer, me meto a un club de lectura o me meto a donde pueda conocer otras personas y pueda volver a retomar como una vida, a que la vida crezca, no solo alrededor de esa historia que yo creí que hacer ese duelo es muy doloroso, sino alrededor de mí otra vez, que hay mucha vida en mí como individuo. Eso sería lo que yo le diría a una persona que esté pasando por una separación, si ya lo hizo, o sea, porque sé los 10 duelos que está viviendo al mismo tiempo, porque son 10 o más. O sea, es el duelo de la persona, es el duelo de la pareja, es el duelo de lo que uno se imaginó que iba a vivir con esa persona, es el duelo del hogar, si vivían juntos y estaban en un hogar juntos, es el duelo de las rutinas que tenían, es el duelo de esa familia de esa persona, de esos amigos de esa persona. Esos son como 10 duelos. Y adicional, el duelo que uno tiene del dolor de la situación. No, o sea, no. Entonces, si ya estás ahí, que la vida empiece a crecer más allá de eso. Es lo que yo le diría a cualquier persona, porque es la única manera de que de verdad uno vuelve a ser uno. El brillo siempre se recupera, la vida está ahí, pero hay que estar disponible para la vida. Esa es la clave, la disponibilidad para la vida. Y para ti. Para uno, para ponerse el look hermoso, maravilloso, para salir así, o para quedarse en la casa, en pijama, delicioso, sentir, poner la película que uno necesita porque le cuesta llorar y entonces necesito llorar lo que no he llorado, entonces me voy a poner esta película. Estar disponible, ¿para qué? Para eso, porque eso es la vida. Y ahorita que estoy hablando de la película y de cuál escena, comedia romántica, lloro y como helado de chocolate, o por el otro lado voy y me visto como una princesa, que suenan a cosas muy superficiales, pero realmente son cosas de la vida diaria, y que hay más humano que ser lo que tenemos aquí, y que hay más espiritual que ser un humano. Finalmente, para eso estamos aquí, no para otra cosa. Y parte de esa experiencia humana es eso, sentir lo uno, sentir lo otro y aprovechar lo que tenemos. Tati, muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por la invitación, de verdad, me hace muy feliz. Gracias por compartirnos tu historia, tus conocimientos, tus tips. Me parece muy lindo incluso que finalicemos hablando de un consejo, de un momento de tu vida que fue muy difícil, como lo mencionas, pero por ahí dicen que cuando uno ya es capaz de hablarlo es porque el corazón está un poquito más curado. Y que adicional a eso sé que hay muchas personas que pueden compaginar contigo, y a mí me encanta que quienes nos escuchan se den cuenta que uno a veces puede estar por allá profundo, en un huequito, pero finalmente sale, y que cuando sale hay un montón de oportunidades para ti que tal vez por estar ahí no habías visto. Siempre, siempre la vida crece alrededor, siempre. Entonces, gracias, Tati. Tenemos un regalo para ti y para toda la comunidad. ¿Qué es esto? Hablar que no solamente para acudir a profesionales de salud mental o el bienestar, como el yoga, como los podcasts, como esas actividades que nos hacen volver a nosotros mismos, tenemos que estar pasando por un episodio fuerte,
sino que también podemos simplemente hablar de nuestro día a día, de lo que está pasando en nuestro trabajo, de cómo nos sentimos y que de algún modo eso va liberando y mostrando otras cosas. Entonces tenemos en Celia un 30% de descuento Qué maravilla. en la primera terapia. ¿Qué tal este regalo, Tati? Me encanta, porque sí, todos creo que necesitamos un día que, así sea, para ir a hablar, para ir a descargar, para ir a soltar, para entender qué está pasando. Uy, se necesita, y qué rico, además con descuento. Así que para activar el descuento, ustedes descargan la aplicación de Celia y ponen el código conversaciones. Aquí te los vamos a dejar también en pantalla para que puedan disfrutar y por supuesto sigamos no solamente inspirándonos, sino también teniendo una vida en bienestar y en equilibrio. Tati, tus redes sociales para seguir conectando. Mi Instagram, bueno, todas mis redes, digamos que es el mismo, pero en Instagram como es donde más fácil respondo, que es @iconatatiana, y por ahí pueden contactarme para lo que necesiten, si quieren algo personalizado, también ahí estoy contando los cursos y los talleres que hago, bueno, mejor dicho, el tema también desde la parte empresarial, que eso me parece súper bonito, donde se trabaja todo el tema de autoimagen para el liderazgo. Entonces, mejor dicho, disponible ahí a través de mi Instagram, lo que necesiten, con todo el cariño, cualquier pregunta, duda, y desde el corazón disfruten la vida es para eso. Qué lindo, Tati, muchas gracias. Empezamos esta temporada con toda. A ustedes recordarles que estamos en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, chao.